Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gabriela Soulé y como siempre es un gusto para mí darles la bienvenida a este espacio. Y hoy quédense porque vamos a hablar de un tema que generalmente no tenemos en este espacio, pero que nos va a abrir una expectativa enorme respecto a lo que es la medicina, el cerebro humano y el sistema nervioso central. Así que quédense, no se vayan. Amigos, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a Desarrollo Humano. Y bueno, hoy como les platicaba al principio, pues tenemos un invitadazo que, bueno, es una eminencia además. Y es un honor para nosotros tenerlo. Y como les estaba comentando, no es un tema que normalmente tomemos en Desarrollo Humano, pero creo que tenemos que estar a la vanguardia en todo, en absolutamente todo, no nada más en temas personales, empresariales, sino también ir conociendo más acerca de la salud y la oferta que hay en México de alto nivel y en este caso en neurología. Y quiero presentar el día de hoy, y tengo el honor de presentar el día de hoy, al doctor Alejandro Monroy Sosa. Él es neurocirujano por la UNAM, especialista en neurocirugía vascular cerebral. Tiene una especialidad en cirugía microquirúrgica, base de cráneo, y además es el único mexicano en haber pertenecido al laboratorio del doctor Botón, director de neurocirugía vascular cerebral de la Aurora Neuroscience Innovation Institute. Actualmente es jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Regional Sur de Ixtlahuac. Es profesor de neuroanatomía de la Escuela Superior de Medicina y bueno, miles de cosas más, doctor. Qué honor tenerlo el día de hoy. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por tus palabras. Son palabras muy halagantes hacia mí. El honor es mío, el gusto es mío en estar con ustedes, platicando y aportando de lo poco que yo pudiera tener. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál de lo poco, mi querido doctor? Si yo lo dije, es usted una eminencia y hoy nos va a platicar acerca, bueno, yo quisiera preguntarle primero, ¿qué es la neurología? Porque parece que es una de las ramas de la medicina que poco sabemos, porque pues poco sabemos del cerebro, de todas sus funciones, pero en especial, ¿qué es la neurología en este momento, hablando ya de que existe la tecnología combinada, ya con la ciencia, la medicina, etcétera? ¿De qué tipo de rama de medicina estaríamos hablando actualmente? Bueno, la neurología pertenece al área de las neurociencias, del cual pertenezco yo y coordino aquí en la Escuela Superior de Medicina, el Centro de Innovación e Investigación en Neurociencias. Entonces, la neurología nos ayuda mucho a investigar las áreas del cerebro, pero yo particularmente pertenezco al área quirúrgica, es decir, manejar las enfermedades que pudieran ser quirúrgicas, tratarlas, curarlas en algunos casos. Y lo más importante aquí, y yo lo que les menciono a los residentes y a los estudiantes de medicina, es que ellos piensan muchas veces que el cerebro ya está todo descubierto, que ya no hay más por hacer, pero créanme que si uno se mete al cerebro, quedan muchísimas cosas por estudiar, muchísimas áreas muy importantes desde el tipo de vista cognitivo, clínico, y en ese sentido, en este Centro de Investigación e Innovación en Neurociencias de la Escuela Superior de Medicina, estamos apuntalando a ello, a crear trabajos de investigación para profundizar, tener un mejor concepto y un mejor conocimiento del cerebro para ayudar al paciente, porque ese es nuestro objetivo, el paciente al fin. Entonces, particularmente en el año 2019 publicamos un artículo de una parte que se llama la sustancia blanca del cerebro. La sustancia blanca son los cables o las conexiones, las que nos ayudan a hablar, a movernos, a pensar. Entonces publicamos un fascículo, un tracto, es decir, un cable que no estaba descubierto. Entonces yo les pongo ese ejemplo siempre a los estudiantes. Profundicen, estudien, investiguen, analicen y podemos descubrir un poquito más y aportar un granito de arena. Entonces Sí, esa sería la parte. y es que es apasionante, doctor, efectivamente, como antes se creía que ya estaban como muy divididas las zonas del cerebro y entonces el tener este espacio que ustedes tienen de investigación, pues resulta apasionante, sobre todo porque han descubierto esto. Y este cablecito de esta materia blanca, digamos, ¿qué hacía? ¿Cuál fue su descubrimiento? El descubrimiento empezó primero porque nosotros en quirófano hay enfermedades
que tenemos que tratarlas con paciente despierto. Es decir, es un manejo integral porque hay neuropsiquiatras, neuropsicólogos, neuroanestesiólogos, neurofisiólogos. Cardiólogos, ajá. Exactamente. Entonces, en quirófano nos dimos cuenta que en esa área había alteraciones que antes no habíamos visto, porque se operan despiertos. Entonces, vimos que había un área que comunicaba un fascículo que iba del lenguaje a un área donde no tenía nada que ver con el lenguaje. Entonces, posteriormente nos dimos a la tarea de investigarlo, pero ahora en especímenes biológicos. Okay. Ahí investigamos y descubrimos ese tracto y después lo fuimos ahora al estudio imagenológico, es decir, hacer resonancia magnética, pero que una secuencia especial que se llama tractografía. Tractografía es una representación tridimensional de la sustancia blanca y ahí la vimos. Entonces vimos ese tracto, lo llamamos el ramo vertical de un fascículo que le llamamos fascículo longitudinal superior. Entonces todo eso se hace en el laboratorio y después se va a estudios de imagen y después con el paciente. Entonces ya creamos rutas, creamos accesos para no lastimar esos tractos. Entonces aquí también quiero puntualizar que este centro de investigación aportará todo ello, creará más rutas, mejores accesos al cerebro y siempre hay que agradecer pues a las autoridades de la escuela que nos dieron la pauta, nos dieron el permiso, nos dieron el apoyo para impulsar todo esto aquí en la Escuela Superior de Medicina. Sí, doctor, y fíjese, voy a regresar un poco rápidamente a esto que usted puntualizaba de la diferencia entre lo que puede ser un neurólogo clínico y lo que puede ser el neurocirujano, que es lo que ustedes hacen, ¿no? El sí. Neurólogo clínico que sí puede diagnosticar, que puede dar algún medicamento, algún tratamiento medicamentoso, pero ustedes prácticamente se meten a operar al cerebro y qué interesante que estén en este momento descubriendo este tipo de situaciones desde una comunidad mexicana. Claro, por esto nosotros le llamamos cirugía de mínima invasión neurológica. Entonces, la cirugía de mínima invasión es tratar el cerebro con todo respeto, tratar el cerebro en donde se respetan los principales tractos, los principales cables de la información, tanto desde el lenguaje, la atención, la cognición, el entender, el comunicarse, la marcha, porque si bien sabemos que una lesión va a lastimar ciertas áreas, un acceso al cerebro lo va a lastimar, entonces crea menores riesgos cuando quitamos un tumor o una lesión, ese es nuestro trabajo. Entonces de esa manera planificamos antes, aquí en el laboratorio, creamos mejores rutas, estudiamos al cerebro, no solamente uno, sino estudiamos 10, 20, 30, para tener un punto fidedigno y confiable. Sin duda. Pues vamos a un corte, mi querido doctor, y regresamos para seguir platicando con usted acerca de este apasionante tema. Amigos, no se vayan, vamos a un corte rapidísimo, estamos en DH, soy Gabriela Zubiri. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La carta por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Amigos, regresamos a DH, Desarrollo Humano, pues estamos platicando con el doctor Alejandro Monroy Sosa. Él es coordinador, director del Centro de Investigación e Innovación de Neurociencias. Y bueno, en el primer bloque, pues nos dio información totalmente, bueno, a mí me maravilla, la verdad. Otros tratamientos como es la cirugía de mínima invasión, pues seguramente vamos a tener un bagaje más amplio para poder elegir lo que queremos, ¿no? Claro, claro. Por eso nosotros entendemos a la cirugía de mínima invasión en donde el paciente puede estar también en corta estancia en el hospital
y se puede ir ya sea al día siguiente o máximo en 2 días. La mini invasión es hacia el cerebro, pero también hacemos mini invasión hacia tumores, le llamamos tumores de la base del cráneo, que son tumores como adenomas hipoficiarios, meningiomas, en donde entramos por la nariz. Entonces entramos por unos lentes de 4 milímetros y trabajamos por la cavidad nasal. Por ahí podemos retirar tumores sin abrir ya el cráneo, sin hacer incisión a nivel del cuero cabelludo. Sí. Pero este concepto siempre es, ¿cuál es el mejor manejo para el paciente? Entonces, de esa manera nosotros conceptualizamos a la cirugía de mini invasión cuando el paciente es el indicado para esa cirugía. Es decir, no todo paciente es indicado. Para eso lo estudiamos previamente, planeamos. Y planear, otra vez es repetitivo, yo lo sé, pero planear empieza en el laboratorio. Estudiar al espécimen biológico, estudiarlo ahí 1, 2, 100 veces, y eso se lo digo a mis residentes, para que primero vayan al laboratorio y después vayan al paciente, no al revés. Por eso este centro, lo repito también, y agradezco mucho el apoyo que nos dieron las autoridades de la Escuela Superior de Medicina, porque de esta manera inculcamos al residente una diferente academia de la que estaba antes. De esa manera hemos visto que la curva de aprendizaje al paciente es mucho mejor, es decir, es más rápida, porque antes era cirugía al paciente y poco laboratorio. Ahorita es al revés, mucho laboratorio, mucha destreza y después al paciente. Y hemos visto que al paciente le va mucho mejor pronóstico, menos morbilidad, es decir, menos enfermedad. Sí, sin duda. Ahora, yo le comentaba antes de iniciar el programa, esta mínima invasión, ¿qué herramientas utilizan? Porque yo conozco el tema de la laparoscopía y usted me dijo, en el cerebro se utiliza otra cosa. ¿Qué herramientas utilizan en la neurocirugía? Muy bien. Utilizamos 2. Una que le llamamos cirugía puerto cerebral único, en donde hacemos incisiones a piel de 4 centímetros, hacemos una pequeña craniotomía igual de 3 por 4 centímetros e introducimos un puerto cerebral. Este puerto cerebral es ergonómico al cerebro, es decir, tiene una punta de 4 milímetros, pero ergonómica, no traumática, es decir, atraumática, y previamente lo planeamos con un navegador para entrar justamente donde se tiene que hacer la incisión, hacia un blanco o un target. El blanco es el tumor. Entonces, previamente planeado, entramos, nos dirigimos navegados, es decir, visualizamos en tiempo real al cerebro con una pantalla de 60 pulgadas en donde se visualiza toda la anatomía y se preservan las funciones importantes y se va dirigido a la lesión. Esto ya lo hemos probado y de hecho tengo 2 artículos donde hablamos de ello y experiencia aquí en México, es decir, con pacientes mexicanos, en donde les va muy bien a los pacientes, recuperan rápidamente y se pueden ir a casa ya sea en 24 horas o en 48 horas. Y ahí se preservan las funciones como lenguaje, motoras, atención, relación visoespacial, es decir, en dónde estamos en el espacio. Ese es un método. El otro método le llamamos cirugía endoscópica. Puede ser cirugía endoscópica también al cerebro, ventricular, o la cirugía endoscópica para tumores, en donde comentaba previamente, entramos por la nariz y por la nariz operamos tumores de más de 5 centímetros y se pueden retirar. Igual el paciente, si todo sale bien en la cirugía, se puede ir en 24 horas también a su casa, sin ningún problema, ya sin incidir piel, sin incidir cráneo. Pero igual el paciente se estudia previamente, se planea y si es apto e indicado, se realiza el procedimiento. Para eso, igual, repetitivo, otra vez, primero laboratorio y después vamos al paciente. Esta cirugía de mini invasión nos ha permitido hacer abordajes pues ya de manera rutinaria en el hospital, planeados, y hemos tenido excelentes resultados. También hay publicaciones y de hecho publiqué un libro hace 1 año y medio en donde reportamos todo esto y ahí está estipulado. Es decir, está aprobado, no son, digamos, experimentos, ya está todo estipulado, todo bien planeado y ya está aprobado y se puede ser repetitivo en esos procedimientos. Oiga, doctor, yo tengo una pregunta.
en ocasiones hemos visto en la televisión, la gente que no nos dedicamos a esto, que hacen cirugías y el paciente, cirugías de cerebro y el paciente está despierto. ¿Cómo puede pasar esto? Como lo comenté previamente, hacemos también cirugía paciente despierto, eso para preservar las funciones importantes, como el lenguaje, como es la atención, como es alguna destreza que el paciente tenga, como tocar algún instrumento musical. Okay. Entonces, se planea con un equipo, tenemos un equipo de neurociencias, visualizamos antes cómo vamos a hacer la cirugía, está el neurofisiólogo, neuropsiquiatra, neuropsicólogo, y entonces planeamos al paciente también, le damos información para que él sepa cómo va a estar durante la cirugía. Entonces también a él lo vamos adiestrando a eso. Y en la cirugía podemos quitar el tumor, preservando las funciones importantes para él, pero también para su vida diaria, para su trabajo. Entonces el paciente se le retira el tumor y el paciente preserva sus funciones. Eso nos ha dado mucha pauta para planificar y quitar todo el tumor, siempre y cuando preservando la función. Eso es lo más importante. Sí, como en una situación real, pero me llama la atención, ¿el cerebro duele o no duele? Porque yo escucho gente que dice, me duele el cerebro, ¿no? Pero pues no sé si duela. Pero vamos a un corte comercial y ahorita le dejo esa preguntita, ahí ya regresando me la contesta, ¿vale? Claro. Perfecto, amigos, vamos a un corte comercial, no se vayan, estamos en Desarrollo Humano. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos Pues aquí en Don bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a tenemos una el emisión más de privilegio su tener- programa En Derecho. donde Bienvenido. ponemos a tu alcance. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus niveles. El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Amigos, regresamos a Desarrollo Humano. Es un gusto tener en este momento al doctor Alejandro Monroy Sosa, que es jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Regional Sur del Ixte Tláhuac. También es profesor de neuroanatomía en la Escuela Superior de Medicina y además coordina y dirige el Centro de Investigación e Innovación en Neurociencias. Una eminencia, como yo siempre lo dije desde un principio, estimado doctor. Gracias. Mi pregunta básica de persona que no sabe nada de esto, ¿el cerebro duele? Porque sí hay gente que dice, es que el cerebro me duele. Y luego vemos esas cirugías impresionantes que la persona está platicando y está realizando funciones, etcétera, y lo están interviniendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí duele, no duele? ¿Hay que sedarlos, no hay que sedarlos? Bueno, es una pregunta muy interesante. En realidad el cerebro no duele. Lo que duele es la piel, lo que duele es el músculo, lo que duele es una capa que cubre el cerebro que se llama meninges, en especial la dura madre. Eso es lo que duele. Ya cuando entramos al cerebro, el cerebro no duele. El cerebro tiene tantas funciones importantes como atención, memoria, lenguaje, visual, audición. Entonces, esas son las partes que tenemos que cuidar en la cirugía cuando hacemos paciente despierto. Esto nos da muchísima pauta para que nosotros podamos quitar todo el tumor posible, si así lo permite el paciente. Porque la pregunta que me dice el paciente, doctor, ¿no puedo quitar el tumor? Claro que le puedo quitar todo el tumor, se lo juro, se lo puedo quitar. Pero ¿cómo vaya a estar después de usted? No le garantizo.
pero cuando operamos paciente despierto, sí se le puede garantizar de que su función importante de su vida diaria va a estar respetada. Eso sí se puede asegurar, porque lo estoy operando y estoy escuchando y estoy viendo las tareas que el paciente está haciendo. Entonces yo puedo decir, hasta aquí opero, ya no más, porque si no lo voy a lastimar. O puedo seguir operando, preservando la función y quitando todo el tumor. Eso nos ayuda muchísimo. Es una cirugía pues muy amigable y que a mí me gusta mucho porque es una cirugía funcional en donde el paciente le va también muy bien y generalmente también se van a las 24 horas porque el paciente estuvo despierto, vimos que no hubo ningún déficit importante, entonces se puede egresar con toda la seguridad. Fíjese que por eso qué importante que tengamos estos espacios, amigos, para poder hablar con los especialistas, porque de repente cuando nos tenemos que confrontar a una circunstancia médica así, a un familiar que tenga una circunstancia médica similar en cuestión neurológica, decimos cirugía de encéfalo y todos decimos no, o sea, como si fuera algo terrible, y estas alternativas nos dan mucha más tranquilidad, nos dan mucha mayor certeza, porque tal vez tenemos la idea, doctor, de aquellas cirugías donde se trepanaba el cerebro y quedaban afasias, disfasias o tenían consecuencias muy severas después muy traumáticas, sobre todo después de estas intervenciones, y que requerían una rehabilitación enorme, ¿no? Era como nos entregaban al bebé de 40 años y había que empezar nuevamente. Entonces esto nos da pues como mucha esperanza para que este tipo de enfermedades se puedan tratar de una manera, como usted bien dice, amigable. Claro, y igual, otra vez, repetitivo, esto empieza en el laboratorio. Sí. Yo le digo a mis residentes, cuando yo estoy operando, yo en mi mente ya tengo el cerebro. Es como si tuviera un GPS de la ciudad en donde yo puedo decir, si yo voy hacia el lado izquierdo, sé la función importante que va a haber ahí. Es decir, sé los cables, o sé los tractos, sé la sustancia blanca, sé la función. Si voy adelante, sé que voy a encontrar. A pesar de que tenga toda la tecnología, lo que es la anatomía microquirúrgica, que es lo que aquí en el centro estamos enseñando a los residentes, si uno la tiene bien planeada, yo les digo a ellos siempre, pueden hacer una cirugía segura, apoyado, claro, de la tecnología en su debido caso. Entonces, cuando uno opera o cuando yo opero, yo tengo en mente el cerebro, tengo la arteria que voy a ver, tengo la vena que voy a respetar, tengo el área funcional que tengo que respetar y que le digo a mi neuropsicóloga que me voy a ir a esa área. Entonces le digo, me voy al lado izquierdo, necesito que le digas estas funciones al paciente, es decir, que le diga las tareas al paciente despierto, qué las tiene que hacer. Veo que está bien, quito el tumor. Ahora me voy hacia atrás. Entonces, si me voy hacia atrás, yo ya sé en mi mente cuáles son esas funciones. Igual, le digo a mi neuropsicóloga, voy a estudiar esas áreas, voy a trabajar en esa área. Necesito que, por ejemplo, necesito que le digas al paciente memoria de corto plazo, atención. Entonces, ella le está haciendo esas tareas y si yo escucho y me dice que no hay ningún problema, quito el tumor. Entonces, trabajar el cerebro es trabajar con un GPS de todo el cerebro. Es una visión tridimensional que tenemos nosotros. Sin duda, y es impresionante todo lo que hacen, porque efectivamente la práctica en el laboratorio creo que hace la enorme diferencia en lo que están haciendo. Ahora, otra pregunta que le tengo, doctor. Últimamente se ha hablado mucho acerca de las neurociencias aplicadas a diferentes cosas, incluso a las ventas, a la educación, etcétera. Pero por ahí está el tema del nuevo cerebro, el cerebro del estómago. ¿Qué tan cierto es que efectivamente existen estas uniones o estas conexiones con el cerebro y partes importantes del estómago y sobre todo en la toma de decisiones? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, el cerebro maneja todo el cuerpo. El cerebro tiene conexiones, hay diferentes áreas. En esa parte sería el área del sistema límbico, en donde es toma de decisiones ejecutivas, manejar el estado de deseo, de placer, con el estado también planeado, con el juicio, el raciocinio. Entonces tiene que estar involucrado todo. Y el cerebro maneja todo ese tipo de información. Entonces entender al cerebro nos puede dar pauta de entender algunas situaciones que a veces son inexplicables o que hay pocas respuestas. Entonces, el área de las neurociencias es muy amplia, en donde tenemos que puntualizar qué es lo que tenemos que ver, qué tratar. Y si conocemos al cerebro, particularmente lo que es la sustancia blanca,
lo que nos puede dar respuesta a muchas situaciones. Y sustancia blanca es prácticamente un contenido de lo que es el sistema límbico, que es el área de las emociones, el área del deseo, el área del placer. Entonces sí tiene conexiones muy importantes. ¿Existen estos neurotransmisores o sustancias parecidas a las que hay en el cerebro en el resto del cuerpo? Sí, los neurotransmisores son los elementos que nos ayudan a compartir información, a transmitir o a inhibir información. Y hay ciertos neurotransmisores que están en todo el cuerpo que también actúan en el cerebro. Y hay unos particulares en el cerebro que no lo hay en el cuerpo, pero hay unos que sí están en el cerebro. Bueno, sí, creo que tenemos que tomar en cuenta que el organismo es un ser integral y que no son partes desconectadas, ¿verdad? Que tienen que actuar, interactuar y ser interdependientes. Pues amigos, sin duda, hoy aprendimos muchísimo de un tema que es apasionante y sobre todo, pues le damos el agradecimiento enorme al doctor Alejandro Monroy que compartiste hoy, doctor, todos sus conocimientos y que nos vamos con mucha información nueva y pues con ganas de seguir platicando con usted. Muchas gracias. Gracias y gracias amigos. Nos vemos la próxima semana. Estamos en Desarrollo Humano. Soy Gabriela Souli.